Hola chicos, chicas, estudiaremos el idioma español en este libro, Aula 1 Internacional, nueva edición. Explicaré en francés su contenido para aquellos que quieren aprender español. Empecemos. Leímos qué significa vale. ¿Entiendes estas frases? ¿Cómo se escribe ventana con B o con V? ¿Qué significa vale? Ok. ¿Cómo dice? ¿Puedes repetir, por favor? C. ¿Cómo se escribe ventana? Lo siento, no hablo japonés. ¿Puedes hablar más alto, por favor? ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Mira, esta tarde estaba pensando que podríamos ir a la playa. ¿Cómo se dice thank you en español? Empecemos por la primera frase. Qui significa vale? Ça veut dire que signifie le mot. Tout simplement, ¿entiendes estas frases? Comprenez-vous ces phrases? Comment s'écrivit ventana? Comment écrivez-vous le mot fenêtre? Qui significa vale? Que signifie le mot vale? Comment dice? Puedes repetir, por favor? Comment dire? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Comment s'écrivit ventana? Comment écrivez-vous le mot fenêtre? ¿Puedes hablar más alto, por favor? Pouvez-vous parler à haute voix, s'il vous plaît? ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Pouvez-vous parler tout doucement, s'il vous plaît? Despacio, ça veut dire tout doucement. Cuaderno, ça veut dire un cahier. Maintenant, on passe à la page suivante. Nosotros. Nosotros, ça veut dire nous. Empezar, ça veut dire commencer. Palabras en espagnol. Les mots en espagnol. Mira las fotografías. ¿Qué palabras entiendes? Mírcalas. Regardez dans les photos. Quels mots avez-vous compris? Sélectionnez-les. Sélectionnez. Marcalas, sélectionnez-les. Calle del Almendro. Calle, ça veut dire la rue. Cine idéal. Cine, ça veut dire cinéma. Museo Arte et Historia, ça veut dire le musée des arts et d'historique. Métro. Perfumeria. Dans cette unité, il y a des cours grammaticaux y léxicaux. En esta unidad vamos a conocer a los compañeros de clase. Ça veut dire nous apprendrons à connaître les camarades de la classe. Recursos comunicativos. Dar, pedir datos personales
Datos personalis, ça veut dire les données personnelles. Ça veut dire dar, donner, et demander, pedir. Pedir, ça veut dire demander les données personnelles. Saludar et despedirse. Saludar, ça veut dire les salutations et au revoir. Despedirse. Recursos para perguntar sobre las palabras. Recursos para perguntar sobre las palabras, ça veut dire les leçons sur la façon de poser une question sur les mots. Comment poser des questions sur les mots, palabras. Recursos grammaticales. Les cours, les leçons grammaticaux, quels sont? Il género, le genre féminin, masculin. Las tres conjugaciones ar, ir. Les trois conjugaisons des verbes. En espagnol, il y a trois groupes de verbes. Premier groupe, ar, les verbes qui se terminent par ar. Deuxième groupe, les verbes qui se terminent avec er. Et le troisième avec ir. Los verbos ser y tener y llamarse. Le verbe ser, ça veut dire être. Le verbe tener, avoir. Et llamarse, ça veut dire s'appeler. Je m'appelle, tu m'appelles, etc. Recursos léxicos. Los números, les numéros. Nacionalidades, les nationalités. Profesiones, les professions. El alphabetidario, ça veut dire les alphabets. Alphabet, A, B, C, D. Voilà les photos, d'autres photos. Voilà, cette photo, c'est le menu du jour d'un restaurant. Nous apprendrons comment commander de la nourriture dans un restaurant dans une autre unité. Vamos a empezar la página comprender, compréhension, comprendre, comprender, comprendre. Estudiantes de español. Todas estas personas estudian español excepto una. ¿Quién? Tous ces gens étudient l'espagnol sauf un. Qui est-il? Todas empezamos por Aisha. Me llamo Aisha y soy inglesa, soy empresaria, tengo una empresa de informática. Je m'appelle Aisha, je suis anglaise. Soy empresaria, elle travaille dans une entreprise de l'informatique. Hola, soy Gibson, soy brasileño y trabajo de cocinero. Je m'appelle Gibson, brésilien. Il travaille, ça veut dire il travaille comme un cuisinier. Me llamo Ultrich, soy alemán y soy estudiante de arquitectura. Je m'appelle Ultrich, soy allemand, y soy estudiante de arquitectura. Un étudiant qui
étudiant de l'architecture, dans le domaine d'architecture. Me llamo Frida, soy suica y trabajo en una agencia de viajes. Ça veut dire, je m'appelle Frida, je suis de la Suisse. Je travaille dans une agence de voyage. Viajes, ça veut dire voyage. Agence, agencia. La langue française, comme la langue espagnole. Completa las fichas de los estudiantes. Estudiantes, pero ¿quién el estudiante no aprende el idioma español? Hola, mi nombre es Ana, soy argentina y soy profesora de español. Ça veut dire, je m'appelle Anna, je suis de l'Argentine, je suis professeur de l'espagnol. Ça veut dire cette professeure ne apprend pas la langue espagnole. Hola, soy Paula, soy italiana de Milan, soy periodista. Periodista, ça veut dire journaliste. Completa las fichas de los estudiantes. Vamos a trabajar. Completa las fichas. Nombre Paula, nacionalidad italiana, profesión periodista. Ça veut dire Paula, italienne, journaliste, profession journaliste. Nombre Aisha, nacionalidad inglesa, profesión empresaria de informática. Gibson, nombre Gibson, nacionalidad brasileño, profesión cocinero. Nombre Ulrich, nacionalidad alemán, profesión estudiante de arquitectura. Nombre Frida, nacionalidad suiza, profesión trabaja en una agencia de viajes. ¿Cómo se dice? Escucha las tres letras del alfabeto y repite. Vamos a escuchar. Unidad 1. 3. A de Alberto. B de Buenos Aires. C de Cuba. D de Diego. E de Elena. F de Federico. G de García. H de Honduras. I de Ignacio. J de Javier. K de Kenia. L de Luis. M de María. N de Natalia. Ñ de España. O de Óscar. P de Pérez. Q de Quito. R de Ramón. S de Sara. T de Teresa. U de Uruguay. V de Venezuela. W de Walter. X de Alex. Y de Yalta.
de Zaragoza. ¿Qué palabras de la tabla anterior son países o ciudades? Ça veut dire quels sont mots du tableau ci-dessus sont des pays ou des villes. Ciudades, ville. Ciudades, ville. Países, ça veut dire des pays. Vamos a Alberto, Buenos Aires, ciudad, Argentina, Cuba, país, Honduras, país, España, país, Quito, ciudad, Ecuador, Uruguay, país, Venezuela, país, Zaragoza, ciudad, España. ¿Conoces los nombres de las cosas de la clase? En parejas, encontrad los nombres de estos objetos. Tile, silla, proyector, papelera, bolígrafo, ordenador, mesa, libro, mochila, hoja de papel, cuaderno, papelera, pizarra. Vamos a trabajar juntos. Bolígrafo, hoja de papel, pizarra, proyector, ordenador, mochila, mesa, silla, tele, papelera, cuaderno. Cuaderno, c'est un cahier. Libro. ¿Cómo se dice esto en español? Pizarra, ¿qué significa ordenador? Computer. ¿Cómo se pronuncia pizarra? ¿Cómo se dice esto en espagnol? Ça veut dire comment dit-on cela en espagnol. Qui significa ordinateur? Ça veut dire que signifiait le mot ordinateur. Comment se pronuncia pizarra? Comment se prononce ardoise? Ardoise, c'est pas ardoise. Pizarra, un tableau, pizarra. Ardoise, pizarra. Letras y sonidos. Escucha las siguientes palabras y escríbelas en la columna correspondiente. Siguen el sonido de las letras en negrita. Vamos a escuchar. Unidad 1. 5A. 0. Comida. Colección. Zaragoza. 50. Camarero. Cine. Kilo. 5. Cuenta. Cantar. ¿Qué? Zumo. Zoo. Estas las respuestas de este ejercicio. Casa, il sait, decimos K. Como, comida, colección, camarero, kilo, cuenta, cantar, que. Pizarra, decimos C. 0, Zaragoza, 50,
cine, cinco, zumo, zo. Pour la question, nous remplissons le tableau avec les mots selon la prononciation des lettres du tableau. Ça veut dire K ou bien C. Dans le deuxième exercice, nous remplissons aussi le tableau avec les mots selon la prononciation des lettres du tableau. X, on prononce X, Kha, ou bien les mots, ou bien Ga. Gimnasio, jugar, como jamón. Gimnasio, jugar. Jiménez, jamón. Jefe, general. Joven, guerra. Gusto, gas. Bilingüe, pingüino. Jugar. Guerra. B. Gimnasio. Jugar. Guerra. Jiménez. Gusto. Gas. Jamón. Jefe. Bilingüe. Gol. Guitarra. General. Joven. Pingüino. Aficiones. Aquí tienes una lista de aficiones relacionadas con la imagen correspondiente. Ça veut dire, voici une liste de passe-temps associés à l'image correspondante. Aficiones, ça veut dire loisir. Uno, cocinar. Ver la télé. Esquiar. 4. Ir al gimnasio. Cantar. Bailar. Leer. El fútbol. Viajar. Escribir. El tenis. Tocar la guitarra. Vamos. Mis respuestas. Cocinar, imagen I. Cocinar. Cocinar. Ça veut dire cuisinier. Ver la télé. Ça veut dire la télévision. Regarder la télévision. Esquiar. Esquiar. Esquiar, ça veut dire esquiar. Ir al gimnasio. Gimnasio. La página A. Cantar, la página B. Imagen. Imagen. B. Bailar. K. Bailar K. Leer E. Leer el libro. El fútbol D. Viajar G. Escribir H. J. H. Escribir. El tenis. Il. El tenis. Il. Tocar la guitarra. J. Tocar la guitarra. Explorar. En la repetición. Recepción.
En la recepción de una escuela española de Madrid, 3 estudiantes dan sus datos personnels. Escucha y completa. Ça veut dire dans la réception d'une école d'espagnol à Madrid, 3 étudiants donnent leurs données personnelles. Écoutez et complétez cette fiche. Paulo, Katia et je ne sais pas c'est qui. Vamos a escuchar. Unidad 1. 7. Hola, buenos días. Hola, ¿Cómo te llamas? Paulo. ¿Paolo o Paulo? Paulo, con U. ¿Y tu apellido? De Souza, ¿De dónde eres? de Brasilia. Ah, brasileño, muy bien. ¿Y cuántos años tienes? 19. 19. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Y tienes móvil? Sí, mi número es el 675312908. ¿Correo electrónico? Sí, claro. paulo102@gmail.com. Muy bien, gracias. Pues mira, siéntate aquí un momento, que ahora mismo te llaman. Hola, ¿cuál es tu nombre? Katia Vigny. Vigny, ¿cómo se escribe? V-I-G-N-Y. ¿De dónde eres? Soy francesa. ¿Edad? 27 años. ¿Y en qué trabajas, Katia? Pues soy camarera. ¿Un teléfono de contacto? Sí, 913490025. ¿Tienes correo electrónico? Sí, es katiavini@hotmail.fr. Muy bien, gracias. Ahora mismo te llaman. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Bárbara. ¿Y tu apellido? Meyerhofer. ¿De dónde eres? Alemana de Múnich. Y Bárbara, ¿cuántos años tienes? 24. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? ¿En qué trabajas? Mi trabajo. Soy enfermera. ¿Y cuál es tu número de teléfono? Mira, es que no tengo teléfono aquí en España. ¿Y tienes correo electrónico? ¿Cómo? ¿Tienes email? Ah, sí. barbara5@mail.com. Gracias. Enseguida te llaman para hacer el test de nivel. Nombre Paulo, apellido de Souza, nacionalidad brasileño, edad 19, profesión estudiante, teléfono 765312908. Nombre Katia, apellido Vigny, nacionalidad francesa, edad 27, profesión camarera. Camarera, ça veut dire garçon. Elle travaille dans un serveuse. Ça veut dire serveuse. Téléphone, correo electrónico, ça veut dire Gmail ou email, comme vous voulez. Nombre, Barbara. Nombre, ça veut dire quoi, hein? Nombre, apellido, nacionalidad, edad. Qu'est-ce que ça veut dire? Nombre, ça veut dire le nom. Apellido, le prénom. Nacionalidad, nationalité. Edad, ça veut dire l'âge. Profession. Téléphone, correo electrónico, la boîte email.
Barbara, profession infirmiera. Infirmiera, ça veut dire infirmière. Mhm. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Tienes correo electrónico? ¿Tienes móvil? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿De dónde eres? Ça veut dire, la première, comment te llamas? Quel est votre nom? Ou comment t'appelles-tu? ¿Cuál es tu nombre? Quel est votre nom? ¿Cuántos años tienes? Ça veut dire quel âge as-tu? À qui te dédicaces? Ça veut dire quel est votre emploi? Ou bien que faites-vous dans la vie en général, dans la vie? ¿En qué trabajas? Que faites-vous dans la vie? ¿Tienes correo electrónico? Est-ce que tu as un email? Boîte email. Correo, boîte email. Correo electrónico. Tienes mobile, ça veut dire est-ce que vous avez numéro de téléphone? Numéro de téléphone. Tienes mobile. ¿Cuál es tu numéro de téléphone? De dónde eres, ça veut dire para preguntar sobre la nacionalidad. Ça veut dire la nationalité. Para preguntar ou para saber. Para preguntar, ça veut dire pour poser la question. Preguntar. Ou para saber ou pour saber. Para saber. La nacionalidad y lugar de origen, el correo electrónico. Preguntar, ça veut dire la question. Preguntas para, ça veut dire les questions. El nombre, le nom. Profession, la edad, l'âge. El numéro de téléphone. Ben non. Somos famosos. ¿Qué significa famosos en español? En espagnol, en français, famosos, ça veut dire célèbre. Somos, ça veut dire nous sommes. Famosos, nous sommes célèbres. Imagina que eres un famoso. Imaginez que vous êtes célèbre. Completa la ficha con tus datos. Complétez cette fiche avec tes données. Puedes buscar informaciones en Internet ou bien chercher des informations sur Internet. Nombre, apellido, prénom, nationalidad, la nationalité, edad, l'âge, profession, votre profession. Que travaillez-vous? En parejas vais a hacer preguntas a vuestros compañeros para completar su ficha. En parejas travaillez deux par deux, binôme par binôme, et posez des questions à vos camarades pour compléter cette fiche. Presenta a tu compañero famoso a los demás alumnos de la clase. Se llama Roberto Benigni. Es un actor y director italiano. Tienes. Terminamos la unidad 1 con alfabeto, datos personales. Vamos a repetir la lección. Números.
Vamos a conocer, saludar y despedirse. El género masculino, femenino, las profesiones, las tres conjugaciones, verbos ser, tener y llamarse. Vamos a empezar por abecedario de español. Escuchamos. Unidad 0. 2A. 1. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?